Entonces, amigo Mateo, que lo acompaña a una reunión en el cuarto piso del Hotel Pardo. En aquel lugar, Morán presentó a Castañeda como el abogado de la presidenta y tras una demostración de chuponeo telefónico en vivo, le pidieron que interceda para que la presidenta Dina Boluarte ordene las compras. Le habrían explicado que eran una empresa israelí y que se habían presentado ya ante las Fuerzas Armadas y la policía. Yo hubiese preferido que se pueda ya seguir el peritaje respectivo. Morán ha negado que haya propiciado la reunión entre Mateo Castañeda y Harvey Colchado. Sin embargo, en esta conversación del 29 de abril, el exministro Lagarto le dice al entonces abogado de la presidenta: "Me quiero comunicar contigo desde el viernes pasado". En el pantallazo se aprecian varias llamadas y videollamadas. Morán vuelve a decir: "Mañana almuerzo en un privado. Javier Prado, cuadra 10 San Isidro. Coordinamos temprano". Fue en esta reunión grabada en audio en la que, según la transcripción, Mateo Castañeda dice que la DINA pagó $30,000 a Martín González el Conejo por un trabajito de inteligencia. Mateo Castañeda habría empezado esa parte del diálogo diciendo que les contaría un chisme. Y no solo eso, la DINA en realidad sería la DINI. Todos los abogados que estamos en el sistema sabíamos que el tema del agente Roberto había sido trabajado por el denominado Conejo. Y por ese tema, la DINI pagó $30,000. Ese era el tema en sí. Acá no tiene nada que ver DINA. Pero sin embargo, en la transcripción, sin participación de ninguna parte procesal, ni de la defensa, menos de la defensa, en otra carpeta, en la carpeta distinta, en otra, no es la carpeta nuestra, hacen la transcripción con esa intencionalidad. Según el abogado Eduardo Barriga, el proceso tiene muchas irregularidades. Carlos Morán ha llevado su testimonio escrito para leerla delante de los fiscales. No lo hace de manera espontánea. Tampoco ha puesto a disposición su celular como ha dicho, sino que le permiten que escoja las conversaciones que quiere entregar. Esta es la famosa reunión en la que Francisco Lázaro Morales, policía de inteligencia, se acercó al abogado defensor de Mateo Castañeda. El agente le ofrece videos que supuestamente comprometen al coronel Harvey Colchado. A cambio, pedía 63,000 soles. Un personal de inteligencia, acá tenemos la documentación, es un personal de inteligencia que siempre ha trabajado en la DIVIAC. En efecto, desde el primer día de enero del 2018 hasta mayo del 2021, Lázaro Morales se desempeñó como agente de inteligencia en la DIVIAC. Al mes siguiente, el policía que había sido perito, operador y hombre de inteligencia pasó sospechosamente a tener el cargo de soporte técnico en la misma DIVIAC. Otro detalle del caso es que Juan José Enciso Torres, colaborador eficaz en el caso Los Intocables de la corrupción, también es testigo protegido en el caso Guayquis en la sombra, donde incriminan a Castañeda. Resulta que el doctor Barriga era abogado de Enciso, quien le comentó que lo presionaron para que declare. ¿O quieres fundamentalmente entrar como abogado de Enciso? ¿Ah, sí? ¿Te dijeron? Sí, que todavía ya los matecillos ya pasamos eso. Ah, sí, claro. ¿Que te amenazaron con prisión? Claro, me dijeron que igualito, no, pasa. O sea, quieres que te tengamos como otra vez igualito, ya sabes eso. Ah, su madre, ese sí se amenaza fuerte. ¿Así te han dicho? Sí. La persona que declaró alega que estuvieron presionándola para dar esa declaración y que incluso no le permitieron contar con su abogado defensor, sí podría de alguna manera cuestionarse la declaración y pedirse alguna nulidad. Hay mucha evidencia documentada que merece ser revisada para que podamos esclarecer el papel que jugaron en realidad el inefable vizcarrista Carlos Morán, los agentes encubiertos y los fiscales cuya misión es luchar contra la corrupción. Muy bien, y como ya lo hemos anunciado, está en nuestros estudios el propio doctor Mateo Castañeda, quien fuera detenido en el contexto del caso Los Guayquis en la sombra. Lo que acabamos de ver
nos genera la sensación, la sospecha razonada o razonable de que el señor Castañeda podría haber sido víctima de una emboscada. Y como está aquí, se lo preguntamos. Buenas noches, gracias por estar en el programa. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cuál ha sido exactamente el papel del exministro de Vizcarra, Carlos Morán, en todo este espectáculo de los Huayquis en la sombra, en el allanamiento de su estudio y su posterior detención? Bueno, es un papel muy extraño. Carlos Morán es un jubilado de la Policía Nacional desde hace varios años, exministro de Vizcarra, que en Perú 21, el coronel Lozano Pajuelo, que le dicen Vica, él informa de una extraña reunión. Después de un café que tuvo conmigo, dice que fue a reunirse con Carlos Morán y con Harvey Colchado. De esa reunión todavía no se ha hablado mucho. ¿Dónde ha sido? ¿Cuál era el tema? ¿Y qué es lo que acordaron? ¿Qué tenía que hacer Carlos Morán desde una época tan temprana, en febrero, en este caso? Eso es muy extraño, pero luego Carlos Morán se presta para reunirnos con Harvey Colchado en las dos oportunidades. Él dijo públicamente, están sus declaraciones previas, que fui yo el que lo busqué, el que le pedí que me reúna con Colchado. Eso es absolutamente falso y yo tengo las pruebas. La noticia se dio con ese titular, ¿no? Sí. Una reunión clandestina en el restaurante Pescados Capitales, ¿no? Propiciada por usted y que era la prueba que permitía allanarlo y detenerlo. Así es. ¿Qué es el teléfono que ha traído? El teléfono que he traído es mi teléfono, en el cual he bajado de la nube los chats y mensajes con Carlos Morán. Y aquí consta que él es el que me invita al almuerzo en Javier Prado, cuadra 10, en San Isidro, en un privado. Este almuerzo fue el día 30 de abril, cuando Colchado ya no era jefe de la DIVIAG. Ese dato es muy importante, porque Carlos quería que de alguna manera se le ayude a a Colchado. Como yo fui reticente, él insistió bastante para que le escuche a su amigo. ¿Y por qué insistía tanto Morán y le mandaba emisarios, a pesar de que usted había sido su abogado? Esa es una parte extraña, ¿no? Porque si usted es mi abogado, yo tengo la confianza de pedirle un favor, y de hecho le pidió varios favores, y como no funcionó tratar de que usted interponga sus buenos oficios con la Presidenta de la República, empezó a mandarle emisarios, ¿correcto? Es así. La conducta de Carlos Morán es una conducta sinuosa, propia de una persona frustrada en sus intentos conmigo. Yo la verdad lo tenía como amigo, creí que era mi amigo, pero él se acercó después de muchos años, porque yo lo conocí de coronel, para que yo sea primero su abogado en algunos casos y luego trabamos una relación de amistad. ¿En qué casos lo defendía? En algunos casos de corrupción. Y el último perdimos. ¿Podría decir cuáles? Principalmente en la compra de automóviles para la Policía Nacional cuando él fue ministro del Interior. ¿Usted estaba convencido de la inocencia del señor Morán? Bueno, ese es un punto difícil de responder como abogado. Bueno, los penalistas la no solo defienden inocentes, evidentemente. Sí, la consecuencia fue de que el fiscal de la Nación lo acusó. Ahora tiene la acusación en el Congreso de la República. Entonces, él ha intentado con esta acción, con estos operativos de inteligencia, posicionarse luego ante la prensa como un justiciero, como un moralista que ayudaba a sus amigos policías a descubrir una organización, cuando su real objetivo era intentar tumbar a Dina y posicionarse políticamente de cara a la acusación que tiene en el Congreso, mediáticamente. Para no centrarnos en Colchado, que últimamente es la novia de todas las bodas,
Solo quiero preguntarle si Colchado lo buscaba a usted o usted buscaba a Colchado. Morán Costa. A ver, el que me buscaba a mí no era Colchado, sino era Morán. Por una parte quería demostrar que él tenía ascendencia en los oficiales de la policía porque quería ser ministro del Interior. Con Dina, con la presidenta Dina. Y luego tenía interés primero en que se le ayude a su amigo con recursos. Decía que era un buen policía y que el gobierno le debería apoyar con más recursos, más personal, etc. Eso fue en la primera Morán reunión. pedía plata para la DIVIAC. Sí, presupuestos, apoyos. ¿Y usted le enviaba ese mensaje a la señora Boluarte? No, nunca trasladé sus mensajes. No Yo nunca sirvió trasladé de mensajero. su pedido de ser ministro. Nunca trasladé. Cuando me llevó donde sus amigos israelíes para que compren aparatos de chuponeo, tampoco trasladé esa información. Déjeme a la señora detenerme en esa reunión o presentación de Cyber Services, que se vende como una empresa de tecnología de comunicación, cuando en realidad lo que hacen es espionaje, ¿no? Esta empresa israelí hace una presentación y el propio Morán lo invita a esta presentación, pero la organiza en el Hotel El Pardo, que queda frente a los estudios de usted. Sí. O sea, para que ni siquiera tenga más que cruzar la pista. Exactamente fue así. Porque yo tenía reticencias y me decía que yo necesitaba aparatos en mi oficina para evitar que me graben. Y que él me iba a presentar a unos amigos que podían venderme ese aparato. Pero la presentación que le manda, yo tengo acá la copia del chat, dice tecnología para Plaza de Armas. Entonces no era que quería darle un servicio a su estudio, Sí. quería darle Pero servicio al Palacio de Gobierno. A mí me lleva con ese cuento, Con esa coartada. con esa coartada donde sus amigos israelíes me hacen la presentación de aparatos de chuponeo y al final Morán me dice, Mateo, ya... Perdón, ahí tenemos el pantallazo justo que acabo de mencionar, para que quede claro. Y me dice, el segundo Mateo, recuadro, perdón que lo interrumpa, dice Cyber Services, tecnología para Plaza de Armas 2024. Este es un mensaje del jueves 14 de marzo. De Morán. Continúe. cuando termina la presentación me dice, Mateo, ya los señores han hecho un showroom en el Ejército, la Marina, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea. Un showroom. Un showroom. Y necesitamos que la presidenta ordene que compren esos aparatos. Ya. A mí me sorprendió Eso se llama, su audacia. en criollo se llama lobista, por decirlo elegantemente. Fui prudente y le respondí que yo no tenía esa función y que lo mucho que podía hacer era transmitir lo que he visto. Entonces, Pero al salir de allí le reclamé por qué me llevó a esa reunión con otras finalidades. ¿y qué le dijo? Me dijo que lo disculpe, pero que era comisionista. Me dijo que lo disculpe. Comisionista, O sea que él se iba a ganar su alita. obviamente. Ujú. Entonces, usted, digamos, como amigo de Morán, ha sido un fracaso, ¿no? Porque no le consiguió chamba con su currículum, no lo hizo ministro. No le ayudé en sus negocios. Tampoco lo ayudó a hacer negocio y ganarse su japanajá. Y algo fundamental, además, él me insistía solicitándome información sobre los colaboradores de Vizcarra, porque sabía que yo era abogado de 3 de ellos. Y él quería saber exactamente qué habían dicho en contra de su amigo Vizcarra. Pero la identidad de los colaboradores es secreta, o alguno ya es público. Inciso era. El inciso era de volado. Juan José Enciso. Sí, era de Aparece volado, en el era reportaje. público. Sí. Era público. Y luego en los medios también se publicó mucho que yo era abogado de Antonio Camayo. Ujú. Y también, Que también es un personaje clave en el caso Vizcarra. también en los medios de José Hernández. Ah, bueno. Entonces, claro que la amistad de Morán era interesada. Sí. Por eso la DIVIAC, cuando va a mi oficina, que no es muy grande, se han demorado 2 días mirando papelito por papelito para tratar de buscar las declaraciones de los colaboradores. Detengámonos en los papelitos. Usted ha contado que Morán le deja un documento en su escritorio para que usted lo lea. Y como a usted no le interesa, le dice, por si acaso te lo dejo, a ver si algún día te animas a leer.
¿Qué documento era ese? 3 de mayo. Efectivamente así fue. El día 3 de mayo, él me visitó una semana antes de mi detención. Me anuncia el 2 de mayo, y acá tengo su llamada, El WhatsApp. su WhatsApp, 2 de mayo. A ver. Aquí dice 2 de mayo, llamada. Después renuncias, en camino. Si alguna cámara se las arregla para ponchar este celular. Jueves 2 de mayo, llamada a las 4 de la tarde. En esa llamada me Aquí. pide la cita Llamada- para llamada perdida. visitarme, No, abajo, perdón, llamada. para visitarme al día siguiente. Que se lea, perdón, que se lea Carlos Morán arriba, ¿ya? Ahí está. Déjalo ahí un momentito. Continúe, doctor. El 2 de mayo, Carlos Morán me llama y me pide una cita para venir a mi oficina, cosa que se concreta para el día siguiente, 3 de mayo. Y hay un mensaje allí de Morán que dice, estoy en camino, Sí. el 3 de mayo. Ese día me visita y lleva y trae un papel de un proyecto de apelación de la sanción de separación de su amigo Colchado, con el pedido de que por favor lo apoye. Yo naturalmente me negué porque yo estaba en la otra orilla, yo era el abogado de la señora presidenta, la agraviada de las conductas de Había una obvia, Colchado. un obvio conflicto ahí. Pero esto lo usó como un pretexto en realidad, porque insistió, me dijo por lo menos léelo, me negué, y finalmente se paró y me dijo, te lo dejo por si acaso, ¿Te animas? en algún momento lo lees y nos des algún tip jurídico, porque tú eres el abogado más inteligente del país. ¿Y usted, que es el abogado más inteligente Y se del levantó país, y se no fue. sospechó que le estaban sembrando algo ahí? Amigo. Mire, hasta el día 10 de mayo en que fui detenido, yo lo seguía considerando mi amigo. Y luego ese papel que le dejó tan casualmente fue usado en su contra. Es que eso fueron a buscar los miembros de la DIVIAG y cuando lo encontraron dijeron, somos ganadores, acá está el papel. En ese momento estaban presentes 2 abogadas El mías. papel dejado por un aliado de Colchado. Así es. ¿Un En esta aliado historia, o un maestro? Porque lo trataba de jefe, ¿verdad? el trato que le da es de jefe, a pesar de que ya no lo es. En esta historia, Carlos Morán se ha portado como el alacrán de la fábula de Esopo, la rana y el la alacrán. rana y el alacrán. Una maravilla esa historia. Por favor, reséñela. Bueno, resulta que una rana y un alacrán se encuentran en la orilla de un río y el alacrán le dice a la rana, ayúdame a cruzar el río montado en tu Lomo. espalda. Ujú. Y la rana le dice, no, tú me vas a picar, tú me vas a matar. Te juro que no, te doy todas las seguridades que no va a ser así porque yo soy tu amigo. Y porque si yo te Y la- pico, tú te mueres y me ahogo yo también. Y la rana le cree. La Lo rana es cruza- usted, obviamente. Le hace cruzar el río y cuando terminan de cruzar ya en tierra, el alacrán, antes de bajarse del lomo de la rana, lo pica y lo envenena. En los estertores de su muerte, la ranita le reclama a su amigo. Pero tú me dijiste que eras mi amigo, pero tú me juraste que no me ibas a picar. Y el alacrán le dice, Es mi "Disculpa, naturaleza. pero es mi naturaleza". Qué sabia esa historia. En esta historia, en la mía, Carlos Morán se ha comportado como una alimaña. Porque no conoce los linderos del honor, de la decencia y de la amistad. Bueno, un servidor de Lagarto Vizcarra no puede ser otra cosa. No habría manera. Una persona íntegra y decente no sería un siervo de Vizcarra. Me parece que la deducción es absolutamente lógica. Pero hay otro tema que se menciona en el reportaje y que Ismael Tazaico, con gran sentido de la prudencia, no ha citado en su integridad las revelaciones que le hace Morán sobre el periodista Gustavo Gorriti. Y que también yo creo que revela la entraña moral de Morán, porque en una conversación con usted, él le cuenta detalles del estado de salud del periodista Gustavo Gorriti. Detalles muy específicos, ¿no? Parece que él está muy al tanto de su diagnóstico,
¿no? De qué tratamientos tiene, de cuántos años tiene, de cuál es su esperanza de vida, ¿no? Incluso le revela nuevamente detalles que nosotros no vamos a decir aquí, a pesar de que Gorriti nos parece un personaje absolutamente detestable. Una cosa es eso y otra cosa es la salud de un ser humano. ¿Qué tenía que ver Gorriti aquí y por qué Morán le revela asuntos tan íntimos, tan privados, porque no hay esfera más privada que la salud de una persona, de esta manera tan irresponsable? Bueno, él siempre se preciaba de ser amigo de Gorriti. Y también, bueno, y también ya sabemos qué buen amigo es. Y también de ser su fuente. Él era fuente para Gorriti. Y a mí trataba de convencerme de que era mi amigo, contándome chismes de sus amigos. Y con Colchado, él quería demostrar que tenía manejo de la policía y que podía ser ministro del Y Interior. probablemente lo que hacía con Gorriti frente a usted, lo hacía frente a Gorriti sobre usted, y frente a Colchado sobre usted, y frente a Colchado sobre Gorriti, etcétera, etcétera. Vaya sujeto. Entonces, en el momento de su allanamiento y detención, doctor Castañeda, ¿usted automáticamente se da cuenta de que esto viene de Morán? No. Porque la carta que usted envía y que se publica en los medios aparece días después. A los 2 días. ¿Cómo logra terminar de armar el rompecabezas? ¿Qué es lo que lo termina de convencer de quién está detrás? Analizando lo que conocía del expediente, recién que me enteré el día 10 de mayo, empezamos a leer todo el expediente de la detención preventiva y allí pude advertir que lo principal que se me imputa a mí es haberme reunido a almorzar con 2 coroneles de la policía y recordar que en los 2 últimos casos el gran articulador de esas reuniones fue Carlos Morán y que en la última reunión me había grabado. Y esa grabación, nosotros con mi defensa estamos pidiendo desde el 24 de mayo tener acceso a la grabación completa porque la reunión duró 2 horas y han transcrito 40 segundos, eligiendo bien las frases que me pueden comprometer, obviando el contexto y lo que uno dice y lo que dice el otro y lo que responde. ¿Usted le ofreció al coronel Colchado un ascenso? No. ¿Él se lo pidió? Tampoco. ¿Por qué ese tema saltó a la palestra? ¿De dónde sale esa versión? Se conversó en la reunión de los ascensos. Sí se conversó de los ascensos, pero hay un tema que el público debe conocer. Desde septiembre del año pasado, los ascensos ya no dependen del presidente de la República ni del ministro del Interior. Usted recordará que en la época de Castillo se tumbaron a 17 generales para nombrar a un cajamarquino en la línea de ascenso. Eso fue tan escandaloso porque hasta ese momento un presidente podía hacer eso a discreción, que el Congreso tuvo que dar una ley. Y la ley de septiembre establece ahora que después de los concursos y los puntos que hacen las comisiones dentro de la policía, se hace un cuadro de méritos. Y ese cuadro de méritos, tal cual, es formalizado, así dice el artículo 43 de la ley, es formalizado por el ministro del Interior y el presidente. Les han quitado la posibilidad de poder apoyar a algún candidato. Entonces no hay posibilidad ahora de que ningún presidente pueda apoyar a algún amigo que esté en ascenso. De tal manera que es según ellos, si hay un ofrecimiento de ese tipo, sería un ofrecimiento no idóneo. Es como tratar de matar a alguien con una aguja. No es posible, es un imposible. Pero además usted era el abogado de Dina Boluarte, no era el ministro del Interior ni el comandante general.
digamos que pedirle el favorcito a usted en ese sentido no tiene ningún caso. Los que me conocen saben que soy una persona ubicada. Yo soy muy consciente del rol que me toca en cada situación. Pero las En el personas caso que de lo la señora buscaban Dina Boluarte, porque usted estaba al lado de la Presidente. Bueno, Morán pretendía siempre cosas de mí porque era el abogado del presidente. A ninguna de sus pretensiones he accedido. Usted en esta reunión nos está diciendo, se habló de muchos temas más y se ha usado un extracto muy pequeño de la conversación. ¿De qué otros temas se habló? Mire, por ejemplo, yo recuerdo que esa conversación del 30 de abril empezó de esta manera. Coronel, yo estoy aquí exclusivamente por nuestro amigo común, Carlos Morán, que ha insistido mucho en que yo lo escuche. Así que lo escucho. Cuando obtenga la grabación completa y se transcriba estas frases que le digo, se cae toda la teoría de Carlos Morán y de la Fiscalía en el sentido de que yo fui el promotor de esa reunión. Carlos Morán hizo la reserva, Carlos Morán me invitó, me pasa el link del restaurante y la reunión empezó de esa manera. Ahora, se habló de muchos otros temas, pero ese es un tema que está en investigación, estamos pidiendo la grabación completa. ¿Quién tendría que proporcionarla? Lo tiene que proporcionar el fiscal Niño del equipo de fiscales, que es el autor de los agentes encubiertos truchos. ¿A qué se refiere? Me refiero a que el agente encubierto es una institución en la cual a un policía se le da una identidad distinta a la que tiene, para que se trate de introducir en una organización criminal. Un nombre de batalla, digamos. Con el objeto de identificar a sus miembros, ¿no es cierto? Y delatarlos. Y delatarlos. Bueno, los agentes encubiertos truchos, o sea, Bambas, Carlos y René, han sido establecidos por un fiscal Niño que no es de mi carpeta, es de otra carpeta, en la carpeta de la señora, de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Déjeme hacer un paréntesis. ¿Usted está diciendo que Colchado y Vica son agentes encubiertos Bambas? Sí. Sí, los han fabricado después. ¿Quién? Los fiscales de la EFICOP y los de la DIVIAG, en contubernio. ¿Han fabricado dos agentes encubiertos que son o eran las cabezas visibles de este equipo? ¿Las dos personas que aparecieron protagonizando la captura de Pedro Castillo, ni más ni menos? Sí. Y lo utilizan a los dos porque yo me había reunido el 8 de febrero con el primero, con Vica, el 14 de marzo con el segundo, y para el 30 de abril sí, hay una disposición, una resolución, pero no consiguen la resolución autorizativa del juez. Entonces solamente el fiscal les autoriza para que vayan a la última reunión a grabarme, porque de las otras reuniones no hay grabaciones de conversaciones, porque no eran agentes encubiertos. Fueron a conversar conmigo como lo hacemos comúnmente con otros funcionarios. ¿Fueron a conversar con usted para ganarse su confianza o fueron a conversar con usted para pedirle favores? Es usted muy... Ganarse de confianza. En realidad, las conversaciones fueron de varios temas, de diversos temas, pero se suponía, quienes nos presentan, que en algún momento tal vez se pudiera dar la posibilidad de que se les pueda ayudar en algo. Ayudar. Estamos usando un eufemismo, ¿no? Es un eufemismo. Doctor Castañeda, usted ha sido fiscal. Lo recuerdo muy bien, porque yo cubría el caso Laura Bozzo e iba como reporterito pundonoroso a la fiscalía a buscar declaraciones suyas sobre el caso Laura Bozzo cuando ella estaba detenida justamente aquí. Fíjese usted cómo es la vida, en este estudio de televisión que antes era Monitor. Entonces usted sabe cómo funciona la fiscalía. Sí. ¿Lo que está haciendo el fiscal Niño corresponde a los procedimientos del Ministerio Público? No, por supuesto que no. Aquí han actuado en connivencia entre el fiscal Niño
y el fiscal Ordaya de mi caso para hacer estos agentes encubiertos truchos en otro proceso y trasladar en un actita pedacitos de una grabación armada para que yo no pueda defenderme en mi proceso ni conocer la grabación completa. Por eso el 24 de mayo mi abogada defensora ha solicitado la grabación completa y hasta el día de hoy, más de un mes, No hay respuesta. no nos lo dan. Pero más allá de eso, también hay otro hecho en que dos fiscales del EFICOP, el señor Quispe Changanaqui y el señor Carlos Ordaya, se han puesto de acuerdo para presionar a un colaborador eficaz, al señor Juan José Enciso, para que se haga testigo protegido en su caso. A pesar que Enciso era nuestro cliente. Era su cliente y ahora es colaborador eficaz de su caso. No. Nosotros éramos abogados de él cuando era colaborador contra Vizcarra. Dos fiscales, el suyo incluso, el de colaboración, que es Quispe Changanaqui, y el fiscal de mi caso, lo citan junto con la DIVIAG a una reunión sin abogado. Y en esa reunión sin abogado le obligan, bajo la amenaza, se ha visto allí en los documentos, bajo la amenaza de meterlo de nuevo a prisión, a que firme un documento de como si fuera testigo protegido. No es directamente contra mí, es contra que lo habían llevado a la oficina de Nicanor a dar su CV, nunca le nombraron, pero ese elemento lo usa el fiscal Ordaya para pedir mi detención, está dentro de los elementos de convicción. Me piden ir a la publicidad, doctor Castañeda, pero quiero hacerle esta pregunta hace buen rato. ¿Cómo se enteró usted de que iban a allanar la casa de Dina Boluarte el viernes anterior al allanamiento, al famoso allanamiento que terminó convertido en una escultura de azúcar, en una legendaria torta con colchado y el torito? ¿Cómo se enteró usted? Me enteré por una llamada telefónica de Carlos Morán, antes del operativo. Vaya doble agente. Él delató a sus amigos. A Colchado. Llamándolo a usted. Así fue. ¿Y usted se lo contó a un medio de comunicación? No. No me mienta. Ayer lo comenté. Ayer lo comenté. Ayer lo comentó. Ayer lo comenté. ¿Ayer? Sí, Panorama. No, el viernes el viernes anterior al operativo. No, porque si usted se enteró antes, mire, ¿cuál era la manera de evitarlo? El pitazo de Morán fue poco antes del operativo. 3 minutos antes. Fueron minutos antes del operativo. Fueron unos 5 minutos. Sí. ¿No vino un amigo suyo a este canal con la primicia? Haga memoria. Un amigo abogado. No, el que... No, yo no tengo nada que ver con, ¿No? con esas cosas, no. ¿No fue usted la fuente? No. Vino Yo tuve la información 5 minutos antes del operativo que de Morán. Que el señor Colchado le llama Morán. ¿Y Morán lo llama usted? Y Morán me llama a mí. Increíble, increíble. Pero el operativo, el allanamiento de Dina Boluarte se iba a producir la madrugada del sábado. Y como aparece la primicia en un programa ya de recordé canal, la primicia, sí, ya recordé. Como aparece, que no puedo mencionar porque me multan con un montón de plata. Yo no soy la fuente de eso. Ok, entonces se posterga el allanamiento de la madrugada del sábado a la medianoche del sábado, es decir, 24 horas después, igual allanan. Pero no fue usted quien lo contó. No. ¿Pero usted lo sabía? No, tampoco. Me acaba de decir que lo contó Morán. Lo escuché. No. Yo lo sé porque Morán me llama 5 minutos antes del operativo. Ok. ¿Y por qué Morán sabía? ¿Porque Colchado se lo contó? Colchado le llamó. O sea, oye, Morán, vamos a allanar la casa del presidente. Tal cual. No te lo pierdas. Y él agarra y lo llama usted. Así es. ¿Así funcionan? ¿Así son los operativos secretos en este país? No debería funcionar así, pero Morán se prestaba para todo eso. Ahora usted está en riesgo, entiendo, de volver a ser detenido, ¿verdad? Sí, mire. No me lo cuente ahora, tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos. El doctor. Solo quiero interrumpir.
interrumpir esta sesión de trabajo porque considero que no es dable, no es aceptable que sigamos viendo personas con tan poco buen gusto. Ojo, lo que digo, lo digo porque hay personas que vienen al Congreso vestidas como para ir a una yunza. Lo mínimo, un poco de decoro y vengan con ropa de marca. Mínimo Adolfo Domínguez o Lacoste. Es más, podríamos pedirle un canje a las tiendas del Jockey para que nos auspicien a las congresistas, ¿no? ¿Por qué, me pregunto yo, Beto Ortiz debe ser el único que se viste bien y nos deja mal paradas a todos?
Considero que no es dable, no es aceptable que sigamos viendo personas con tan poco buen gusto. Ojo, lo que digo, lo digo porque hay personas que vienen al Congreso vestidas como para ir a una yunza. Lo mínimo, un poco de decoro y vengan con ropa de marca. Mínimo, Adolfo Domínguez o Lacoste. Es más, podríamos pedirle un canje a las tiendas del Jockey para que nos auspicien a las congresistas, ¿no? ¿Por qué, me pregunto yo, Beto Ortiz debe ser el único que se viste bien y nos deja mal paradas a todos? Gracias, Sigrid, por el piropo, pero obviamente es una broma y es una voz reconstruida por la inteligencia artificial, que es una cosa tan fantástica y tan peligrosa. ¿Ya sabes dónde apostar y ganar con tu selección favorita en esta Copa 2024? Pero sucede que su relato, doctor, es francamente revelador y yo creo que muchos de mis colegas deben estar viendo esta entrevista con gran atención. ¿Por qué piensa usted que lo van a volver a detener? Modalidad, modus operandi. Bueno, hay un modus operandi terrible, grotesco, nauseabundo, que involucra a algunos fiscales de la EFICOP y policías de la DIVIAG. Ellos están presionando a colaboradores, fabrican testigos protegidos y también intentan sembrar evidencias. El caso del policía de la DIVIAG, Lázaro Morales, han intentado sembrarnos evidencia para luego detener a mi abogado y luego utilizarlo como una evidencia para pedir prisión preventiva. No contentos con eso, porque los descubrimos y denunciamos, han persuadido a un cliente mío para que se haga, bueno, ahora ex cliente, para que se haga testigo protegido. Estos métodos son inaceptables. Puede mencionarlo porque ya lo dijimos. Es un modus operandi que preocupa mucho y que debería tener consecuencias, como que mañana el fiscal de la Nación debiera tomar cartas en el asunto para separar a estos fiscales que son provisionales. La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, a quien hemos recurrido en queja, lo primero que debería hacer mañana es dictar una medida de separación temporal contra estos fiscales. Por mucho menos separan a otros fiscales. Y la propia jefa del EFICOP, la doctora Marita Barreto, debería separar a estos fiscales que utilizan métodos vedados, ilegales, para conseguir pruebas, si es que no quiere ser también acusada como avaladora de estas conductas ilegales. Tiene que haber un zanjamiento con estas conductas ilegales de policías y de fiscales. Y no es la primera vez. El coronel Colchado, cuando estaba ya separado de la DIVIAG, cuando yo estuve detenido en la prefectura, visitó la DIVIAG para presionar a sus oficiales en mi investigación. ¿Cómo lo sabe? Mi abogado estuvo presente, lo puede comentar. Por favor. 15 de mayo del 2024, detenidos 5 días, mi defendido, me impiden salir y me encuentro con el señor Colchado coordinando con el mayor León y otro personal policial de la DIVIAG, coordinando todas las acciones que debían hacer. Yo le doy la mano, lo saludo, buenas tardes señor Colchado, y él no me conocía, me dice, ¿quién es usted? Le dicen, es el abogado de Mateo, le dicen, es su personal, y dice, estamos ganadores. Eso yo lo he denunciado, le he puesto en conocimiento al fiscal Ordaya, le he puesto en conocimiento al juez, y simplemente han buscado una justificación de su presencia de una persona que supuestamente es agente encubierto y ya estaba separado, no podía ir a la DIVIAG, estaba separado. ¿Cuál es la consecuencia lógica? Que él sigue siendo un jefe de hecho de la DIVIAG hasta ese momento. Sigue teniendo su personal a su cargo y sigue ordenando las operaciones ya que hemos visto en su reportaje.
Usted está sosteniendo entonces que Colchado en este momento es el jefe de facto de la DIVIAC. Eso es evidente. Eso es evidente. En contubernio con el señor Morán. Es evidente para usted, pero no es evidente para todos. Es solamente investigar. Cada hecho se ha denunciado. Y tienen que pronunciarse las autoridades. Lo ha dicho mi defendido. Es evidente que el señor Morán viene con un libreto y cuando se le descubre el libreto, porque se siente cómodo, su abogada suspende su declaración. Cuando le pido al fiscal, oblíguele usted a sacar esos papeles doblados en 4 que lo ha puesto en su terno, no lo obliga. Cuando solicito al jefe de DIVIAC, Moreno Panta, respecto a las grabaciones de las cámaras que había, no quiere dármelos. ¿Qué quiere decir eso? Que pues hay un convivencia, contubernio de la Fiscalía con la DIVIAC en los métodos ya expuestos por parte del señor Lázaro, sembrar pruebas, por parte del señor Enciso, que ha sido mi defendido, de crear una prueba, un testigo protegido, y de parte de la actuación del señor Morán. ¿Qué dice eso? Todo eso se ha denunciado. Entonces tienen que tomar acciones los jefes, la señora Marita, el fiscal de la Nación, incluso el Congreso, iniciar una comisión investigadora sobre estos métodos vedados que ya están saliendo a la luz. Y estoy seguro que van a salir más perjudicados, porque cuántos años estamos en investigaciones con colaboradores eficaces obligados, testigos protegidos armados, porque un testigo protegido para ser testigo protegido, en primer lugar, no debe ser imputado. En segundo lugar, tiene que peligrar su vida de forma fáctica real. Demostrable, digamos. Demostrable. Bien. ¿Hay algún testigo protegido que ha demostrado eso? Ninguno. Bien, doctor Castañeda, voy a correr porque me faltan varios temas y el tiempo nos gana. Imagino. El domingo anterior, el programa Punto Final de Latina hizo una denuncia que sonaba gravísima. Y la frase que resumía esta denuncia era una frase atribuida a usted. La DINA le pagó $30.000 a Conejo, al ex jefe de la DINI. Ya ha quedado palmariamente demostrado que o ha habido una torpeza gigantesca o ha habido una mala intención, porque confundir la I con la A es muy improbable. 2 veces, no una. Y 2 veces. Uno es un error. Más aún. 2 veces es reiterar una conducta ilícita. Bueno, este error, entre comillas, le ha costado la cabeza a un ejército de gente en Latina, porque han hecho una racia y han votado reporteros, periodistas, ¿no? O sea, esto ha tenido consecuencias. Sí. Pero la frase se le atribuye a usted y es una frase que se produce el 30 de abril en el Club Aeronáutico en una reunión en la que usted habría pronunciado esa frase. Es decir, yo la recuerdo. ¿Podría contarnos el contexto? Sí. Está recortada el contexto, pero yo recuerdo. Él se quejaba. Díganos qué reunión era, quiénes estaban, para que la gente entienda. La reunión era el 30 de abril en un restaurante del Centro Aeronáutico en San Isidro. La invitación y la reserva fue hecha por Carlos Morán, que me insistió mucho en escuchar al coronel Colchado. ¿Para eso era la reunión? Sí. Y en esa reunión, Colchado al principio se quejó mucho de las denuncias que estaban abriéndole inspectoría y que la última de ellas se le había abierto, le había hecho una queja a la señora Patricia Benavides. Por asociación de ideas, yo le conté un chisme de inteligencia. Se decía, o se dice en los círculos de inteligencia, que el trabajo inicial, ese que incluye un chat de un tal Roberto, del agente Roberto, y unos pantallazos más de WhatsApp, sí. Ese trabajo había sido hecho por un tercero contratado por la DINI. Ok. Ese tercero sería, no me consta, el señor al que lo conocen como Conejo en los medios de inteligencia. Sí, y que ahora está preso. Ahora está detenido preliminarmente y que, bueno, el tema es de que se decía de que él había hecho ese trabajo. ¿De identificar a Roberto? Ese trabajo inicial de reunir información sobre Roberto. Y la DINI, evidentemente, sí, de intervenirlo. Sí, y la DINI le pagó, no sabemos. Y la DINI le pagó $30.000 por ese servicio.
que terminó en las manos de Colchado. Y yo le decía en tono burlón, mira, él ha hecho ese trabajo y te lo han entregado, pum, te lo entregaron. Y él protestaba porque no son amigos, son adversarios. Absolutamente. Se paran denunciando mutuamente. Y él protestó mucho, no puede ser, no es así, no es verdad. Bueno, eso es lo que dicen, le digo. Hay un contexto en la conversación, antes y después. Pero ellos, dolosamente, cuando transcriben ese pedazo de la grabación, en vez de la DINI, dicen la DINA. Dicen la DINA y 2 veces. Una vez puede ser error, pero 2 veces es una intención dolosa. La DINA le pagó $30.000 a Conejo. Eso fue lo que informó Punto Final de la TINA y no de la DINA. Así es. Pero esto es una manipulación hecha por quién, porque desde fuera pareciera que es la mala intención de un medio de comunicación. Hecha por un fiscal y unos policías de la DIVIAG, sin participación de ninguna defensa. Ante sí, hacen la transcripción de las partes que ellos creen y lo trasladan a mi carpeta. Esa transcripción ha sido de mala fe y dolosamente para buscar un vínculo con la presidenta Boluarte. Quiere decir que la evidente desesperación de la TINA de tumbarse a la DINA ha producido este reportaje que es un esperpento y que ha quedado tan en ridículo que la única solución que ha encontrado esa casa televisora es despedir a un montón de gente. Yo quisiera creer de que la DIVIAG tiene algunas fuentes que ellos seleccionan con un motivo de darle publicidad a este tema, ha filtrado ese documento. Ah, obviamente, pero lo ha filtrado adulterado. Adulterado. Con lo cual... O sea, ya fue adulterado al inicio. Están sacrificando al reportero. Sí. No, lo están ofrendando a los dioses. Muchas personas. Porque ese reportero ya no tiene chamba. ¿no? Porque han sido sorprendidos. Pero eso no puede pasar. Sorprender no pues. Si a mí me dicen el audio dice la DINA, bueno, quiero escuchar el audio. Así es. Además, ¿usted habla el audio? así? ¿Usted le dice a las mujeres la María, la Juana? No, a nadie. Nadie habla así. Los que me conocen no... No, nadie habla así, por eso es que era inverosímil. Esto se va a demostrar y probar cuando escuchemos toda la grabación que estoy exigiendo. Si es que la escuchamos. Yo espero que sí, porque también hay jueces que pueden ordenar eso. Y estamos recurriendo mediante las tutelas y los instos a los jueces para que se pronuncien sobre este tema. ¿Tiene usted la garantía de que saliendo de esta entrevista en la que nos ha revelado tanto esta noche, no lo van a volver a detener? Mire, modus operandi. Teniendo en cuenta el modus operandi, nosotros hemos descubierto 2 o 3 intentos de sembrarnos prueba, pero no sabemos lo que estén haciendo a nuestras espaldas. Esa posibilidad existe, no solamente contra mí, sino contra mi abogado defensor, que también es un modus operandi, desde la vez del doctor Arsenio Oré, que hoy día lo vi públicamente en el inicio del juicio oral contra Keiko. Intervinieron su oficina, la allanaron, se llevaron sus documentos que son privados de sus clientes. Después intervinieron, en lo poco que recuerdo, Castillo Alba, al doctor José Luis Castillo Alba. Hace poco, en noviembre, intervinieron al doctor José Luis Aullón en su casa y en su domicilio. Yo también soy una víctima de este modus operandi. ¿Está diciendo que el modus operandi es detener a los abogados? Exactamente. ¿De casos incómodos? Así es. Exactamente es eso. Nos apartan de nuestros clientes. Acaban de apartarnos de un cliente nuestro, el señor Juan José Enciso, cuya colaboración iba muy bien. Contra Vizcarra. Muy bien. Había devuelto dinero. Su colaboración contra Martín Vizcarra. Contra Martín Vizcarra. Y en este caso, que han matado 2 pájaros de un tiro, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? No le van a aprobar la colaboración. Con lo cual va a haber una prueba menos contra Vizcarra. Y la impunidad se impone.
Vizcarra tiene casos bien armados en la fiscalía, ninguna prisión preventiva. Y una vez que el caso, digamos, ya está redondo, algo pasa. Se cae. Se cae. ¿No? Es el destino, es el hado, ¿no? Que está a favor siempre de Vizcarra. Qué interesante. Y qué aterrador también. Es aterrador. Son fuerzas ocultas, es un poder paralelo que también tienen que ser controladas e investigadas por las autoridades. ¿Usted cree que el fiscal de la Nación va a tomar cartas en el asunto? Yo espero que el fiscal de la Nación, como la gestión de otros fiscales de la Nación anteriores, reaccione, porque esta noticia ya es pública desde hace varios días, y separe inmediatamente a los fiscales provisionales de este equipo del EFICOP, poniendo fiscales titulares. No se va a perjudicar en nada la investigación. Mi investigación va a continuar. Yo no temo ser investigado porque no he cometido ningún delito. Pero usted ya ha estado detenido, doctor garantías Castañeda. de una investigación ¿No teme correcta. volver a ser detenido? Cualquiera que ha estado en esa carceleta no quiere volver nunca. ¿No tiene temor? Todos tenemos temor frente a las malas prácticas y la forma ilegal en que quieren conseguir sus fines sin reparar en los medios. Y me preocupa mucho que en estas circunstancias también hayan caído algunos fiscales, porque antes, cuando los policías tenían estas prácticas, recurríamos a los fiscales que nos amparaban y protegían nuestros derechos como defensores de la legalidad. Hoy día, con el EFICOP, todo eso se pone en duda. Doctor Castañeda, podría quedarme conversando con usted hasta la 1 de la mañana, pero este programa tiene que terminar. Muchas gracias por haber escogido este espacio para contar todo lo que nos acaba de contar. Gracias a usted por la invitación. Bien. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias a usted también, a pesar de que nos ha ganado el relato. Seguimos en la lucha y esperamos que se pronuncien las autoridades correspondientes porque las denuncias están interpuestas. Quejas, denuncias a la Autoridad Nacional de Control, a la Fiscalía Coordinadora Superior, Marita Barreto, a Fiscal de la Nación. Que se pronuncie nada más sobre los medios de prueba que se han juntado y también al juez sobre una tutela entre las pruebas están hechas, son pruebas que están debidamente peritadas. Es decir, no hay forma de que las pruebas... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este es un peritaje de la Muéstrelo, integridad, por favor, a la cámara. de la integridad de la información de las grabaciones y que en la prensa se ha mostrado. La creación de pruebas, la creación de sembrar la información y la actuación de los diferentes elementos como es el señor Morán. Muy bien, tenemos que despedirnos aquí. Yo espero que no se produzcan más detenciones si no hay los elementos necesarios y completos. Entonces, si se van a detener personas en base a audios, en base a chats, hay que escuchar la conversación completa, hay que ver la película completa y no nos muestren retacitos, ¿no? Y pegotes y collage para hacer creer que está pasando algo que quizás no pueden probar de manera plena. Tenemos que irnos, gracias nuevamente por estar en el programa, pero antes... Gracias a usted. Solo una empresa 100% peruana entiende lo que queremos. Win, el internet hogar más rápido, ahora... ¿Quieres cambiar?
total, si haces algo inteligente con tu gratis, haz que tu dinero trabaje por ti. Cumbre de premios Nobel. Voy a dejar de irme porque alguien se va a enojar, o porque alguien me va a criticar, Tengo que irme para ir a la cumbre de premios Nobel. Cumbre de premios Nobel. Alguien se va a enojar, cumbre de premios Nobel. Alguien se va a enojar, cumbre de premios Nobel. Tengo que irme. Memes. Que en lugar de decir 36.000 millones, dije 36.000 millones, ya, meme. Todo esto me hacen meme.